Hermanos, bienvenidos, buenos días una vez más a esta edición de Tesoros del Cielo. Vamos a seguir con nuestra clase de Trazando Bien la Palabra, una clase de hermenéutica, y hoy estamos en la lección 13. Vamos a terminar este punto de la tipología bíblica para poder entender el propósito, la revelación de las Escrituras. La Biblia es un libro vivo y hay que saberlo interpretar para poder deleitarse en las verdades que Dios ha revelado desde tiempo, cientos de años atrás, miles de años atrás. Así que vamos a poner la clase en las manos del Señor. Bienvenidos todos desde Texas, la hermana Laura, Marinelli también aquí en Ontario, Edith desde Texas. Así que hola para todos allá. Vamos a orar juntos. El Señor está en todas partes, así que para poner la clase en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque eres bueno, fiel, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que es una luz para nuestro camino. Señor, gracias por revelarte, Señor. Podemos conocerte, Señor, ver tu grandeza, tu hermosura. Y así, Señor, poder alabarte como te mereces, Señor. Gracias por Jesús, quien hace posible esta comunión que tenemos contigo, una comunión, Señor, perfecta, una comunión que nadie nos puede separar, Señor. Gracias por tu amor, gracias por una salvación tan grande, Señor, y gracias porque, Señor, somos tuyos, Señor. Te bendecimos y rogamos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para captar las lecciones y la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por cada hermano que nos escucha, los que están lejos, en otros estados, en otros países. Señor, que tu presencia los abrace, Señor, los fortalezca, Señor, los impulse para toda buena obra, Señor, como es tu promesa, Señor, que tú nos equipas, que tu palabra fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para equiparnos para toda buena obra, para tu honra y tu gloria. Todo esto pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Bien, la tipología bíblica. Hoy vamos a ver un tercer ejemplo. La semana pasada vimos el ejemplo de Sara y Agar, y hoy vamos a ver el ejemplo de Isaac e Ismael, que fueron los hijos de estas dos mujeres. Vamos a repasar esta frase, es muy importante y me gustó. Dice, para cada doctrina del Nuevo Testamento hay un tipo en el Antiguo Testamento. Recordemos que tipo es una figura, un modelo, un símbolo o una representación. Por ejemplo, la doctrina del rapto, por ejemplo, que el Señor nos va a llevar a unos vivos, a otros va a resucitar de entre los muertos. Podemos ver una figura de esta doctrina del Nuevo Testamento en la vida y la historia de Enoc. En Génesis, ¿se acuerdan que dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte porque lo traspuso Dios? Esa palabra de que fue traspuesto es una palabra de removido violentamente. Es el sinónimo de la palabra raptare, que es el rapto, que es ser removido violentamente en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos la tipología, la representación, el simbolismo de esta doctrina del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, en la historia de algún personaje, alguna cosa o algún evento, ¿verdad? Por eso dice, para cada doctrina del Nuevo Testamento hay un tipo en el Antiguo Testamento. Así que piense usted en la doctrina que quiera y hágase esa tarea cuando lea las Escrituras. Ok, está la doctrina de la salvación, por ejemplo, la doctrina de solo Jesús, salvación en Cristo. ¿Cómo puedo encontrar tipología en el Antiguo Testamento que representen esto? Ahora, algo importante que hay que notar, que aunque estos personajes o estas historias, estos eventos anuncian algo de la doctrina del Nuevo Testamento, ninguno de ellos es completo en sí, nomás anuncia una característica o alguna
hace énfasis en algún aspecto de la doctrina, solo uno o dos aspectos, pero no vemos toda la revelación en un solo personaje. Por ejemplo, a veces podemos ver representaciones de, por ejemplo, de Jesús en, digamos, en Noé. Noé fue pregonero de justicia y a través de él se salvó su familia, ¿verdad? Entonces nos da un aspecto como el Señor fue un pregonero de justicia. Tal vez si estamos estudiando la vida de José, vamos a ver que en José vemos que fue traicionado por los hermanos, que fue vendido, y vemos esas características de Jesús que también pasó por eso en José. O sea, cada personaje nos revela algo más del Señor Jesús. Así que la clase anterior estudiamos la historia de Abraham, Sara y Agar y vimos cómo la vida de estas dos mujeres sirven como un tipo de lo que las escrituras denominan como dos pactos. Sara representaba el pacto de la gracia y Agar el pacto bajo la ley, ¿verdad? De las obras. Ahora, vimos los paralelismos o semejanzas o esa correspondencia, esa identidad que sus vidas tienen con estos dos pactos diferentes. O sea, vamos a ver cosas que podemos sacar de estas historias que se asemejan o que y nos identifican con esta doctrina de los pactos, el pacto de la gracia. En este ejemplo, Sara y Agar son el tipo y los pactos de la ley y la gracia son el antitipo. O sea, el tipo son las mujeres que representan a estas doctrinas y el antitipo, o sea, el cumplimiento, como dice así, o lo que sus vidas anunciaban. Eso se conoce como antitipo. Cuando hablamos de antitipo debemos de recordar que la palabra anti no solamente quiere decir en contra, pero también significa en lugar de. O sea, Sara y Agar estaban en lugar de esta doctrina de los dos pactos, de la gracia y de la ley. Así que estaban en representación de eso. Así que en este ejemplo podemos identificar las tres condiciones establecidas para considerar algo como una tipología. Vamos a repasar. Dice, para que algo sea considerado un tipo en la Biblia, debe considerarse las siguientes condiciones. Número 1, debe existir una clara y genuina semejanza entre el tipo y el antitipo, no imaginaria. O sea, como vemos, hay muchas semejanzas en la historia de Sara y Agar con los pactos de la gracia y de la ley. Segundo, es declarada de forma directa o indirecta en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo nos explica en el libro de Gálatas que la historia de ellas nos sirven como para entender el antitipo que vendría a ser el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y tercero, el tipo debe prefigurar algo en el futuro. En otras palabras, la tipología es un tipo, por decirlo así, un tipo de una profecía. Se anuncia con anticipación lo que Dios va a revelar, lo que Dios va a hacer en un futuro. Así que esas son las tres cosas que tiene que comprender una figura o un tipo, ¿verdad? Existir una clara relación entre lo que pasa con lo que se está comparando con el antitipo, ¿verdad? Y es declarada como tipo en las Escrituras. El Nuevo Testamento nos va a decir, esto es tipo de, esto sirvió como representación de, esto es dice también una alegoría de, nos hace la comparación, la misma palabra nos lo revela. Y tercero, que el tipo debe de anunciar algo en el futuro, como un tipo de profecía. En el Antiguo Testamento encontramos el tipo, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo o la estrecha relación escatológica, o sea, la estrecha relación profetizada ya cumplida, ¿verdad? De allí que, en un sentido, la tipología o los tipos son anuncios proféticos de la voluntad de Dios. Cuando alguien quiere saber la voluntad de Dios, tienes que leer la palabra. Ahí la encuentra. En el Antiguo Testamento están la tipología y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus planes para la humanidad.
tanto en la persona de Jesús, revelándonos en figura su obra, sus atributos, sus logros, su vida, su muerte, su resurrección y reino venidero. Cada personaje nos va a revelar algo de los planes de Dios para la humanidad en Cristo Jesús. Así que Jesús es revelado a través de todas las Escrituras. Por eso él mismo dijo, en las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, me están revelando a mí. Y por eso cuando uno las lee debe de buscar la revelación de Jesucristo en la porción que estamos leyendo. Aunque en el Antiguo Testamento sea una historia, como en este caso, Sara y Agar, que pareciera irrelevante. ¿Qué tiene que ver estas dos mujeres? Pero el Señor está usando sus vidas para darnos una revelación especial, que más profunda, ¿verdad? ¿Se recuerdan los niveles de estudio, ¿verdad? Puede uno leerlo nomás al nivel básico, literal, y quedarse con una historia, qué interesante, ahí nomás, pero si quiere ir profundizando, va a querer encontrar a Cristo en las historias, ¿verdad? Esa revelación, una belleza más profunda, ¿verdad? Como un diamante, ¿no? No solamente tal vez una joya, una perla, ¿verdad? Es hermosa, ¿verdad? Es lo superficie, pero más profundo en lo que está, como dicen que es como un carbón, ¿verdad? Son rocas, en lo más profundo va a encontrarse lo más valioso, como un diamante. Así mismo las Escrituras, si nomás las leemos como para un consejo moral, va a servir para eso, pero ahí se va a quedar. Es hermoso, pero más hermoso es encontrar a Jesús y encontrar el propósito de las Escrituras para nosotros en Cristo. Sacamos como conclusión, de acuerdo a la palabra, algunas verdades prácticas. Esto la semana pasada o la clase pasada. La ley, primero, no puede reemplazar a la gracia. Agar siempre sería esclava. Ella no iba a llegar al nivel de esposa, sino que se quedaría como esclava. Igual, la ley no puede reemplazar a la gracia. Agar no reemplazaría a Sara. Las obras de la ley no salvan, así como Agar no era esposa y su hijo no fue considerado por Dios el hijo de la promesa para Abraham. Ismael fue producto de la carne, de las ideas humanas. Sara se le ocurrió, Abraham le siguió el dúo, ¿verdad? Y porque ellos quisieron ayudarle a Dios en un sentido, decir, oh, Dios se está demorando, Dios no manda al hijo de la promesa, vamos a ayudarle a Dios y vamos a tener un hijo a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, eso representa que las obras de la ley, Ismael no era el hijo de la promesa, porque fue concebido en la carne, con las ideas humanas. Así como cualquier religión, la religión es algo concebido por el humano, que quiere alcanzar la salvación a través de sí mismo. Religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. El evangelio es Dios alcanzando al hombre, es al revés. Así que sí, las obras de la ley no salvan, así como Agar no era esposa y su hijo no fue considerado por Dios el hijo de la promesa para Abraham. Las obras de la ley, ahí pueden corregir, dice la ley, las obras de la ley suben a una posición superior que la gracia por decisión humana, ¿verdad? Así como Agar llegó a tener una posición que nunca debió ocupar, la cual obtuvo por decisión de Abraham y Sara y no de Dios. Cuando alguien en su vida pone las obras como para salvarse, es una decisión humana, no es el plan de Dios. Así como Abraham y Sara hicieron lo mismo, ¿verdad? Fue idea de ellos tratar de cumplir la voluntad de Dios a su manera. Las obras de la ley deben de ocupar su lugar, esto es, deben de servir y cuando deseen subordinarse, querer ser las que mandan, diciendo que ellas tienen control nuestro y pueden condenarnos, deben de ser echadas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? A veces agarramos las leyes de Dios como una obligación. Tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Y la realidad, Dios
Dios ya castigó a su hijo. Él no nos va a castigar. A veces sufrimos las consecuencias de la desobediencia, pero Dios castigó a su hijo para podernos salvar a nosotros. Y debemos de descansar en la obra que hizo el Señor Jesús, no en la obra que estamos haciendo nosotros. Cuando esas obras nos quieren hacernos pensar que a través de esas obras vamos a alcanzar salvación, debemos de ponerlas en su lugar, así como a la esclava. Agar tenía que ocupar su lugar, no podía subordinarse, aunque quiso, pero por eso Sara dijo, no podemos estar juntas, la sierva tiene que salir, porque representaba la ley. La ley no puede tomar el control y decir, yo te voy a salvar, sino que tiene que uno depositar la fe completa en Cristo Jesús, en la obra que hizo el Señor, ¿verdad? La ley tiene su lugar, las obras tienen su lugar, pero no para salvación, sino como consecuencia de la salvación, ¿verdad? Como una evidencia de que somos del Señor, ¿verdad? Así que miren lo que dice Gálatas 4, del 21 al 31. Dijo Pablo a los hermanos en Galacia, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, o sea, la ley, donde bajó los mandamientos. Dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Por qué da hijos para esclavitud? Porque todos hemos pecado. Ninguno podemos cumplir toda la ley. Esta semana escuchaba un ejemplo que me gustó y dije, lo voy a usar para la clase. Es como que si nosotros fuéramos manejando a toda velocidad en el freeway y en la autopista y el límite de velocidad dice 65 millas. Acá se va por millas, no por kilómetros. 65 millas. Y yo decido ir a 85 millas por hora, porque me gusta manejar rápido y porque estoy tarde, lo que sea. Voy a 85. Me para el policía y dice, la ley dice 65, usted iba a 85. Le voy a dar una infracción, una boleta de castigo, ¿no? Y yo le digo al policía, pero señor policía, yo no he robado bancos. ¿Por qué me va a dar esa boleta? Pero señor policía, yo paro en las rojas, yo paro en los altos, ¿por qué me va a dar una infracción? El policía me va a decir, mire, no importa cuánto cumple de otras cosas, lo que importa es que ha quebrantado la ley, se pasó, está rompiendo esta ley, una ley. No importa cuántas leyes mantenga, si rompe una, se merece la infracción. A veces tenemos esa mentalidad en las cosas del Señor. Decimos, bueno, sabemos que no podemos mantener toda la ley, pero Señor, yo no miento, ¿verdad? Yo te doy los diezmos, yo voy a la iglesia. Sí, pero si te enojas, has quebrantado la ley, ¿verdad? Si mientes, ¿verdad? Pudimos haber fallado en uno y el Señor, y por eso se hace uno esclavo de la ley, porque no puede cumplir todo y el Señor dice, si fallas en uno, ya eres culpable. Esa es la idea. Por eso dice aquí, el hijo de la sierva, en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Porque la palabra dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. O sea, Jerusalén representa el esfuerzo del ser humano por alcanzar a Dios, las obras, ¿verdad? El judaísmo, de querer cumplir para alcanzar el cielo. Muchos dicen que Agar, sin duda alguna, nació en Arabia, en el monte Sinaí. O sea que todo es un reflejo exacto de lo que representan, ¿verdad? Ahora, el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, o sea, el cielo,
que donde está el Señor preparándonos un lugar, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Miren, en Sara, por el hijo de la promesa, todas las naciones pueden alcanzar salvación en Cristo Jesús, por el Hijo, porque a través de esa descendencia iba a nacer el Señor Jesús, por el Hijo de la promesa, por Isaac. Dice, la que no podía dar a luz, ese fue el milagro, que el Señor, por la promesa, concede un milagro a una persona que tenía 99 años de tener un hijo, porque es por gracia, no es por el esfuerzo carnal, sino por la voluntad de Dios que le dio este milagro. Sara pudo tener un hijo y de esa línea viene el Señor Jesús que bendice a todas las naciones. Por eso Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los gentiles. Si yo preguntara aquí de dónde somos, venimos de diferentes lugares y ahí está la promesa, que miren aquí dice, más son los hijos de la desolada. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué bonito, ¿no? Somos hijos de Dios por la promesa que es en Cristo Jesús, no por Agar. Somos hijos por medio de la simiente de Abraham y Sara por la promesa que vino de parte de Dios. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, los de la ley, los que practican la ley están persiguiendo a los que están en la gracia. Tú tienes que hacer esto para salvarte. Tú, si no haces esto, te vas a condenar. Tú, es una persecución de señalamiento, ¿verdad? De puro control. Esa palabra le gustaba a mi abuelita cuando ella vivía. Decía mucho, puro control. Cuando era viejita, nos decía a nosotros, todo me están controlando. Agarró ese tema porque le gustaba comer calladita y mi hermano para molestarle le decía, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué está comiendo? Porque eran cosas de dulce. Y decía, puro control. Y así a veces los hijos de Agar son así, puro control. Están porque se suben a una posición de autoespiritualidad donde se creen que ellos están bien y por eso tienen derecho a señalar a los otros. Y miren lo que dice el versículo 30. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No tenemos por qué tener esa presión de que si no haces esto te vas a condenar. Si tienes que hacer esto para agradar, o sea, una presión de legalista, ¿verdad? Eso no quiere decir, y eso lo vamos a aclarar más adelante, que estamos diciendo que no hay que obedecer. Claro que hay que obedecer, pero no para salvación, sino como consecuencia de la salvación. Vamos a ver entonces ahora hoy estos dos tipos, ahora Ismael e Isaac, ¿verdad? Ismael es el tipo y el antitipo, los hijos de la ley o los legalistas, los que quieren salvarse por obedecer la ley. Así que acuérdense, Ismael representa a los hijos de la ley, el legalismo. Ismael nació de la imaginación humana cuando Sara y Abraham planearon ayudar a Dios, ayudar entre comillas, ¿verdad? Cuando pensamos que nuestras obras sin Cristo, porque hay obras con Cristo y hay obras sin Cristo. Cuando pensamos que nuestras obras sin Cristo complacen a Dios, estamos pensando carnalmente, humanamente. Sin Jesús, Dios no acepta porque somos pecadores. Solamente en la gracia de Dios, teniendo la presencia del Espíritu Santo, podemos ser aceptados por el Padre. Ahora, cuando la obra es carnal, o sea, cuando cualquier obediencia que hagamos o cualquier servicio que hagamos, cuando esa obra es carnal, traerá un sentir de honra y gloria personal. Así podemos definir, ¿ok? Si lo que estoy haciendo es verdaderamente para la gloria del Señor Jesús y no la mía, estoy en la gracia. Pero si estoy viendo a ver quién me ve que lo hago o anuncio, entonces es más
una obra legalista, ¿verdad? O como una obligación. Miren, cuando la obra es por fe en Jesús, le traerá honra y gloria a Él. Y aquí puse esto para explicarlo mejor. La pregunta es aleluya o es aleluyo? Y les explico, porque aleluya es una palabra compuesta. Halel y Yahweh, el nombre de Dios. Gloria a Yahweh, a Jehová, a Jehová, ¿verdad? Gloria a Ja, es la abreviación del tetragramatón, que son 4 letras el nombre de Dios, pero no se sabe cómo se pronuncia porque no tiene vocales. Es YHWH, ese es el nombre de Dios. ¿Cómo se dice? No sé, nadie solo Moisés lo escuchó, nadie sabe, pero se ha, ¿cómo se llama? Transliterado el nombre de Dios y se le ha puesto Jehová. Pero por eso dice Ja, es Halel, aleluya, gloria a Dios, pero hay gente que es el aleluyo, mírame lo que yo estoy haciendo, aleluyo, ¿verdad? Cuando está el yo primero, ya nos da una indicación de que muy posiblemente esa obra está desenfocada y está más bajo la ley que bajo la gracia. Miren, Ismael fue primero que Isaac y se burlaba de Isaac. Eso indica que nuestra inclinación por querer salvarnos por las obras de la ley siempre será primero, como Ismael fue primero por 14 años. Esa va a ser nuestra inclinación primera de querer hacer algo para salvarnos. Y cuando estamos en este estado legalista, siempre veremos de menos a los Isaac, a los de la gracia, y nos burlaremos de ellos, como diciendo, si tú crees que nomás por tener a Jesús es suficiente, no, tienes que hacer como yo, que ayuno, que me arrodillo, que voy todos los días a la iglesia, ahí ya estoy seguro de la salvación. Con Jesús, y es una burla. ¿Tú qué tan sencillo crees que nomás es tener a Jesús? No, tienes que tener una religión, una tradición, tienes que hacer eso. Se ponen cargas y cargas y cargas que no se pueden cumplir. Así que vemos ese paralelismo, ¿no? De que Ismael sí se burlaba de Isaac y fue primero que Isaac. Veamos algunos contrastes entre el legalista y el de la gracia en estos ejemplos para poderlo entender un poquito mejor. La oración que dice, yo leo la Biblia porque soy espiritual o muy disciplinado. Pueda que escuchen a alguien decir a alguien, yo leo la Biblia porque soy espiritual y muy disciplinado, o el Espíritu de Dios me impulsa, me aviva para que quiera leer la Biblia. ¿A quién se está dando la honra en el uno o en el otro? En el primero al yo leo porque soy espiritual, yo leo porque soy disciplinado, ¿verdad? Aleluya. El otro, el Espíritu de Dios es el que me está impulsando, ¿verdad? Porque humanamente, humanamente nunca quisiéramos, porque hay muchas cosas que hacer que uno pudiera considerar más divertido, más tal vez más importante, pero cuando uno tiene la presencia del Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor el que lo impulsa y te dice, mira, ahí está la vida, ahí está el agua. ¿Quieres refrescura? ¿Quieres frescura? ¿Quieres lavarte? El agua, busca la palabra. Entonces, es el Espíritu del Señor el que nos impulsa. El Espíritu del Señor es el que nos aviva para que querramos leer la palabra. Si no tenemos el Espíritu del Señor, a Cristo Jesús en nosotros, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede leer, ¿verdad? Un muerto no puede caminar. Un muerto no puede hacer nada. Tenemos que hacerlo en la presencia del Señor. ¿Qué les parece esta otra oración? Yo oro porque mi fe es grande. Sí se escucha a veces eso, ¿no? Yo oro bastante, ¿verdad? O el Señor Jesús me permite entrar al trono de gracia y su Espíritu intercede por mí cuando yo oro, ¿verdad? Es diferente la actitud. Todo está en la motivación que va a reflejarse con nuestra boca. Dice que lo que creemos en nuestro corazón se va a decir. Cuando una persona cree que está bien con Dios por sus propios esfuerzos, va a usar mucho el yo. Yo voy
¿Por qué ahorita ya complací a Dios porque hice esto, yo y yo y yo? Pero cuando reconocemos el Evangelio, lo que es la obra de Cristo, le damos la gloria a Él. Oramos por gracia, porque el Señor nos ha dado de su Espíritu para poder hablar con el Padre. Oramos por gracia porque el velo fue roto y ya podemos entrar ante la presencia del Señor. Fue roto por Cristo Jesús, no por nosotros, no es por nuestra fe, es por la fe en Jesús, no en la fe en nosotros. Así que es muy diferente, tengamos cuidado porque ahorita hay una corriente muy fuerte de fe en fe. Tienes que tener fe en la fe, porque tu fe y tu fe no es nuestra fe, es la fe en Jesús. En el nombre de Jesús podemos hacer proezas, ¿verdad? Por Él, no por nosotros. ¿Qué les parece esta otra oración? Yo voy a la iglesia porque así cumplo con Dios. ¿Alguna vez han oído eso? O Jesús me salvó y deseo adorarlo congregándome. ¿Verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros es lo que me impulsa a ir a conocerlo más, ir a expresarle mi adoración, no por lo que yo quiero hacer para alcanzar la gloria. Entonces vemos la manera de pensar de un legalista y la manera de pensar de alguien que está en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si no orásemos o si no fuésemos a la iglesia, o si, ¿qué otro ejemplo pusimos aquí? O si no leyéramos la Biblia, por ejemplo. ¿Somos salvos y que hemos creído en Jesús? Seguimos siendo salvos. Ahora, nos perdemos la bendición de crecer, de ver esta joya, ¿verdad? Como dijimos, el diamante, compenetrarnos, ¿verdad? Nos perdemos la bendición nosotros, pero si estamos en Cristo, no vamos a querer perdernos la bendición. Es la idea, ¿verdad? No, porque Él nos aviva, Él nos inspira, Él nos mueve, ¿verdad? Pero si estamos en la ley, vamos a verlo como una carga o una obligación, o algo que si no hago, me causa que yo pierda mi salvación. Miren lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre, o sea, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está insistiendo en esto porque los hermanos se estaban desviando, porque venía gente que les empezó a presionar. No, crees en Jesús, qué bueno, pero necesitas hacer algo más, necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley, necesitas guardar el sábado, necesitas hacer esto. Y los hermanos, como eran nuevos, estaban confundiendo y empezaron a seguir. Y Pablo está como en un tono desesperado diciendo, ¿cómo es posible que se estén saliendo de la gracia y estén cayendo bajo esta presión? Y la realidad es que el legalismo es algo que se ve bien, se ve más fuerte, como Ismael era más fuerte que Isaac. Era un chiquito recién nacido de 2, 3 años cuando fue destetado. Isaac ya era un joven, fortaleza. El legalismo se ve siempre más impresionante que la gracia. Cuando alguien, por ejemplo, dice, yo he orado 3 horas, por eso Dios me bendice, ¿verdad? Y uno dice, yo nomás oré 5 minutos, ¿verdad? Y como que más me impresiona pero tienes que orar de rodillas, que te duela las rodillas, que te sangre para que Dios te conteste. Mucha gente cree así, ¿verdad? Hace años, muchos años atrás, nos tocó ir a un lugar donde la gente iba de rodillas sangrando, como creyendo que Dios así va a contestar. Eso es vivir bajo la ley, no bajo la gracia. Porque si yo le digo, Señor, por tu Hijo amado, que te sirvió y te obedeció en todo, por Él, concédeme esto. Por Él, no por mí, porque yo no tengo nada que ofrecer que a Dios le agrade en mi humanidad sin Cristo. Entonces, es diferente el enfoque, pero sí impresiona más el legalismo. Por eso los hermanos se estaban desviando, porque aún Pedro, el apóstol, cayó bajo cuando vinieron los que eran más espirituales. Pedro se empezó a sentir un poco presionado y se hizo a ellos, en lugar que a los hermanos gentiles.
antes comía carnitas y todo con los gentiles, ¿verdad? Y cuando llegaron los legalistas, oh no, yo no como de eso, yo no me junto con ellos porque yo soy más espiritual, ¿verdad? Yo hablo diferente. Y Pablo lo reprende, le dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Antes comías hamburguesas, antes hacías eso y ahora te haces el que solo legumbres, ¿verdad? Solo quieres, porque sí afecta. Cuando uno se junta con alguien que quiere agradar a Dios por sus obras en lugar de Cristo, puede contaminarnos, puede afectarnos cuando, y por eso Pablo habla fuertemente a los hermanos en Galacia, ¿qué les pasó? Miren aquí en el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que hago, las obras que hago es por Jesús, no por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo puedo alcanzar la gloria por mis esfuerzos, entonces ¿para qué vino Jesús? Gálatas 3 dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por la fe viene el Espíritu, ¿verdad? Y hay gente que se dice ser creyente y no predica esto en la práctica. Le va a decir, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Tienes que orar y tienes que llorar y tienes que sangrarte y tienes que para poder recibir y aquí dice, se recibe por fe. En la fe de Jesús, cuando uno lo reconoce al Señor como su único y suficiente Salvador y el Señor de nuestra vida. Ahí viene, uno le dice, Señor, dame de tu Espíritu, ven, vive en mí. El Señor dice, al que pide, se le da. Dice, no se le niega la presencia del Señor por la fe. Yo creo que Jesús vive en mí, yo creo. Esa es la realidad y eso me va a hacer vivir por esa fe. Dice el versículo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando Dios se manifiesta por su gracia. Es por la fe que tenemos en Él. No se manifiesta por cuánto hacemos o cuánto servimos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El creer, ¿verdad? La fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura está viendo con anticipación, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por fe somos bendecidos, no por las obras. Gálatas 5 del 2 al 4 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si quieren seguir la ley, de nada sirve el trabajo del Señor, porque estás buscando justificarte por ti mismo. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Qué duro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Cuando en nuestro corazón empiezan a hacer esa idea de que lo que estoy haciendo me pone en bien ante Dios, en lugar de Jesús. Obviamente estamos hablando de las obras reemplazando a Jesús, no de las obras que se hacen en Jesús, sino de las obras buscándolas como salvación. Ahora veamos rápidamente el tipo de Isaac, que es donde
estamos la gracia y el antitipo que es los hijos de la gracia y Jesús. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, rescatase, que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por Jesús podemos ser adoptados, por Jesús somos salvos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o papito, mi papi, ¿verdad? Podemos decirle a Dios, mío, eres mi papá, porque tenemos el espíritu del Hijo, que es, y ahora dice aquí, por cuanto sois hijos, el Señor manda su espíritu, el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La adopción es un privilegio que tenemos por Cristo, y su presencia en nosotros, ¿verdad? Esa es la posición que gozamos por tener al Señor Jesús. Gálatas 5, del 1 al 5 dice, estad pues, ya como Isaac, como hijos de la gracia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe por el amor de Cristo y en el amor de Cristo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, aquí viene lo importante para no confundirnos, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. La obediencia es en amor a Cristo, en servicio a Cristo, ¿verdad? No por obras de salvación, sino por obras de amor, por obras de consecuencia de la salvación. Ahora, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cuando alguien está queriendo vivir por la ley, se enfoca mucho en cómo yo me exalto, ¿verdad? Pero cuando uno sirve o hace obras bajo la gracia, es cómo sirvo a otros. Es el amor, no es para la exaltación personal, sino la exaltación del Señor en nuestra sumisión a Él. El legalismo, como dice aquí el versículo 15, siempre va a estar mordiendo, o sea, como atacando, ¿verdad? Criticando y comiéndose a otros, ¿verdad? Consumiéndose. Y dice, tengan cuidado, porque el que es legalista va a ser juzgado con la misma vara que mide. Esa es la ley de la crítica, ¿verdad? Cuando uno juzga, se regresa y ese mismo juicio contra uno. El que es de la gracia, o sea, salvo por la fe, deseará obedecer, ya que la ley del Señor ha sido grabada en su mente y su corazón por el Espíritu que le fue dado al nacer espiritualmente. Ya no es una obligación, sino es un deleite, porque es una nueva naturaleza. Está grabado en mi mente y mi corazón. Ya no tienen que ser obras impuestas, sino que nacen. Es nuestra nueva naturaleza. Nunca le pasará por la mente el querer o desear ofender al Padre en desobediencia. Al que vive en la gracia, vive buscando agradar al Señor, porque esa es su naturaleza. Eso no le pasa por la mente como, ahora voy a pecar porque soy libre para pecar. No soy libre del pecado, es la idea. La ley nos revela el pecado que tenemos en nosotros. Cuando somos libres en Cristo, somos libres para hacer las obras para la gloria de Dios. Somos libres de ese peso de buscar la gloria para nosotros. Aquí dice, esta tendencia nunca le pasará por la mente el querer o desear ofender al Padre en desobediencia.
Esta tendencia se llama el antinomialismo. Anti, en contra, nomas es la ley. Hay gente que se va a ese extremo. O mucha presión que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que obedecer la ley. O se va al otro extremo que es no voy a hacer nada porque soy salvo y haga lo que haga, sigo siendo salvo. Ese es el otro extremo, ¿verdad? El antinomialismo. Que es estar en contra de la ley de Dios. O sea, yo no lo voy a hacer porque soy salvo, no lo voy a hacer. Y eso son extremos de orgullo, los dos. El uno porque cree que puede hacer lo que le da la gana, y el otro porque quiere hacer para salvarse. O sea, los dos son orgullos espirituales, ¿verdad? No le da la gloria en ningún caso. De estos dos extremos no le da la gloria a Dios. Pensar que porque se es salvo se puede vivir pecando, ese es el otro extremo, que no apoya la palabra. O sea, no podemos hacer esto, ni el uno ni el otro. Pero hemos visto que somos libres del pecado que viene por infringir la ley. Somos libres por Cristo de esa esclavitud del pecado y de la culpa. Somos libres también del castigo que viene por infringir la ley. Somos libres para vivir en obediencia. Para eso somos libres. No somos libres para ser sin ley y sin Dios. Somos libres para vivir en obediencia. Ahora podemos. Antes teníamos que, sentíamos ese peso. Ahora tenemos la habilidad por Cristo Jesús, por el Espíritu del Señor, tenemos ese privilegio. Somos libres para vivir en obediencia, practicando la ley de Dios para su honra y su gloria, ¿verdad? Las Escrituras nos explican que la ley de Dios se resume en amarlo a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Practicarla no por obligación, ni por alcanzar salvación, sino por consecuencia de haber sido renovados, rescatados y reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Mateo 22, 38 al 40 dice, una pregunta le hicieron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Si queremos cumplir la ley en Cristo, el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Que podemos hacerlo con la presencia del Señor Jesús en nosotros solamente. Amarlo a Él. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La evidencia del que vive en la gracia de Dios. Esto es muy importante porque la gente que es legalista va a decir: tengo que ver evidencias de que eres salvo. Si no veo esto, no eres salvo. Como que no es por fe, sino por obras. Pero la evidencia de que alguien está viviendo en la gracia de Dios y vive por la fe y en la fe de Jesucristo será el amor y el servicio a Dios y al prójimo. Esas son las dos características de alguien que vive en la gracia. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que el Señor nos ayude a vivir en la gracia, en la libertad que nos ha dado Cristo, buscando siempre la gloria para Dios, la alabanza, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga. Adelante, hermanos.